Quo Vadis Colombia 2023. Empezar agradeciendo a nuestros extraordinarios oradores que a partir de la intervención de los colombianos, la distinguida senadora, otra periodista, nos han brindado el escenario de lo que está viviendo hoy Colombia, que está siendo observada por todo el mundo, y que después, con la participación de un catedrático, profesor y político chileno, de un periodista peruano, de un académico y político mexicano y de un político venezolano, hemos tenido la oportunidad de recibir experiencia y visión respecto a lo que es la realidad de Colombia el día de hoy. Resumir estas extraordinarias participaciones con la descripción de la realidad objetiva que muestra hoy día Colombia. Tiene un presidente de minoría, porque Petro es un presidente de minoría, fue la primera minoría en la primera vuelta y como la segunda vuelta busca generar un ganador, triunfó y es presidente. Pero como es un presidente de minoría, no tiene la posibilidad de influir directamente o de controlar el poder legislativo, pero es además un presidente de minoría en un país con instituciones, que tiene separación e independencia de poderes, que tiene un poder judicial confiable e independiente, que tiene instituciones económicas, que tiene política exterior, que tiene tratados internacionales, que tiene fuerzas armadas y de seguridad institucionalizadas, un país sólido que es Colombia. Entonces, un presidente de minoría que llega, segundo elemento, con una agenda no nacional, con una propuesta transnacional que aquí se ha llamado franquicia y que viene de la mano de lo que es el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que ha aplicado esa agenda en Venezuela, convirtiéndola en dictadura y en crisis humanitaria, en Bolivia, convirtiéndola en dictadura, en Estado plurinacional y en narcoestado, en Nicaragua, convirtiéndola en dictadura y en crisis total, y que ha pretendido aplicar esa agenda en el Ecuador por 10 años con Correa y que el Ecuador ha sido rescatado por la gestión del presidente Lenín Moreno y que repite esa agenda donde puede. La trató de aplicar en el Perú con Castillo y terminó con autogolpe y con Castillo en la cárcel. Ha tratado de avanzar con esa agenda con Boric en Chile y está siendo derrotado por la fuerza de la población chilena que ha rechazado la Constitución plurinacional en septiembre del año pasado y que acaba de dictar nuevos parámetros para la reforma constitucional en la que insiste el presidente Boric, que ha rechazado y resistido 4 gobiernos del castrochavismo en Argentina, 3 de los Kirchner antes y ahora el gobierno de Fernández Kirchner, que no han podido romper la democracia argentina, han llevado a ese país a la miseria económica que vive hoy día y a una crisis extraordinaria, pero no han quebrado la democracia. O sea, están repitiendo en Colombia una agenda aplicada durante todo el siglo XXI en las Américas que solo ha generado miseria, desgracia, violación a los derechos humanos, instauración de narcoestados y un sistema de delincuencia organizada transnacional. O sea, lo que está pasando hoy día en Colombia no es nada nuevo. Pero como bajo ese viejo adagio de que nadie aprende de experiencia ajena, parece que los colombianos estuvieran descubriendo hoy día algo realmente nuevo que ya se aplica desde hace más de 20 años en la región y que ha generado grandísimas desgracias, como la del pueblo venezolano que tiene 7 millones de exiliados, o que ha generado en este siglo y en el anterior la desgracia del pueblo cubano, porque esto que pasa hoy día en Colombia no es sino la expansión del sistema castrista del siglo XX, aplicado y acomodado bajo el discurso del socialismo del siglo XXI, del populismo, aprovechándose los mecanismos de la democracia para destrozar la democracia. Tercer punto es que conociendo el problema, conociendo su metodología, conociendo su agenda y conociendo su propósito,
Colombia está bajo un gravísimo peligro que es la destrucción de la democracia para volverla como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua, como Cuba. Y los colombianos tienen que empezar por reconocer eso. Porque eso de decir Venezuela no es Cuba, eso de decir Bolivia no es Venezuela, eso de decir Nicaragua no es Cuba ni Venezuela, es un craso error. Es un craso error porque estamos confrontando un sistema delictivo transnacional que bajo la jefatura de Cuba se ha expandido por toda la región y que tiene apoyo de gobiernos paradictatoriales. Los gobiernos paradictatoriales los defino como aquellos gobiernos instalados en democracia, a través de mecanismos democráticos, pero con el soporte del socialismo del siglo XXI, económico, de publicidad, político, de soporte electoral, y que cuando toman el poder se ponen al servicio de las dictaduras. Y Colombia de Petro es hoy día un gobierno paradictatorial. Es un gobierno en el que Petro, el eterno candidato, ha sido financiado ¿por quién? ¿Por la guerrilla? No, por el castrochavismo. Por el dinero de Venezuela, por el dinero de Cuba, por el dinero de Bolivia. Cantidades de dinero inimaginables que nunca podrán ser explicadas y que llega a la presidencia y como primer acto proclama el fracaso de la lucha contra el narcotráfico y pide la legalización de la droga. No en un acto nacional ni auténtico, repitiendo lo que ya había proclamado Castro el siglo pasado, lo que repitió Chávez, lo que repitió Morales en las Naciones Unidas y lo que repiten todos los sostenedores del narcotráfico, porque como líderes de narcoestados lo que quieren es que el narcotráfico deje de ser delito para ser ellos ciudadanos honestos y normales. Petro ha ido más allá, ha dicho que la manera de bajar la criminalidad es quitar los tipos delictivos. Entonces, si algo no es delito, si matar no es delito, dejan de haber asesinos. O sea, si producir narcotráfico no es delito, entonces los narcotraficantes pasan a ser empresarios o tal vez gobernantes legítimos y así de una vez por todas lavan, por ejemplo, a Maduro en intentos fracasados que ha hecho el propio Petro y que acaba de fracasar en el Brasil con Lula. O sea, se conoce la gente. Frente a esto, cuarto punto, reconocer que las amenazas son contra la vida, contra la libertad, contra los derechos humanos de los ciudadanos. Cuando nosotros hablamos y decimos la democracia está en riesgo, la institucionalidad está en peligro, hay que defender la patria, son conceptos idealizados, abstractos, pero lo que está en peligro es la vida de los colombianos, la libertad de los colombianos, la economía de los colombianos, la propiedad privada de los colombianos, la salud de los colombianos, la seguridad de los colombianos, el futuro de sus hijos y de su patria y de su vida misma. O sea, aquí esta es una amenaza real. Hace 20 años nadie podía imaginar que de Venezuela iban a salir 7 millones de personas y que iban a estar vagando por diferentes países, expulsados de un lado al otro en una situación de miseria, porque Venezuela era el país más rico de América Latina, el más estable y, como aquí se ha dicho, el centro de protección a la gente perseguida por las dictaduras. Era un centro de democracia regional. Colombia, que es el país económicamente más libre, más poderoso, con tratados de libre comercio, con intercambio comercial, con avance tecnológico, puede ser convertido en una miseria en poco tiempo y los perjudicados van a ser los colombianos. Para esto, algunas propuestas de solución, porque podríamos pasar demasiado tiempo en la descripción de males que se conocen, a los que me he referido simplemente con el propósito de que no se olviden. Saben, si todo el barrio o los alrededores de nuestra casa, que en este caso es Colombia, están sufriendo enfermedades, padecimientos y agresiones, no hay que esperar que eso suceda en la propia casa. ¿Qué sugerimos? Primero, una política de unidad nacional para defender a Colombia y a los colombianos, que no es un problema ideológico, que no es un problema programático, es un problema existencial. Están definiendo y están defendiendo contra una agresión transnacional en la que Petro es la punta de lanza de una operación absolutamente transnacional en la que se repite una agenda ya aplicada en otros países, una agresión contra Colombia y los colombianos. Para eso tomar iniciativas en el marco de la democracia, total fiscalización parlamentaria, legal,
popular, de prensa, lo están haciendo, pero hay que persistir en eso y hay que insistir, poniendo a Petro y su gobierno en la línea de lo ilegal, en la línea de la violación de la ley, con las acusaciones jurídicas que sean necesarias en el momento oportuno, por prensa, por tribunales, por el sistema institucional colombiano. Se ha ejercitado eso y se está ejercitando, pero no se debe permitir que se quiebre el ánimo de defensa de lo que es la libertad del pueblo colombiano. Segundo, el tema es de identificar al actual gobierno colombiano por sus actos en política interna y en política exterior como un gobierno que no es de carácter nacional, sino es de carácter transnacional, de agresión a Colombia, repetitivo de las desgracias producidas en las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que responde al eje estratégico de Cuba y Venezuela. Y eso se llama traición a la patria. Y en esa condición no es posible que un gobierno de ese tipo avance. Y para eso hay una larguísima agenda de las cosas que en menos de un año ha hecho Petro en política exterior y en política interna, y que se ven reflejadas con los tres grandes temas que al parecer ha hecho como eje de quiebre o como punto de quiebre, que son la reforma de salud, la reforma laboral y la reforma pensional. En Venezuela hicieron lo mismo, en Bolivia hicieron lo mismo, en Nicaragua hicieron lo mismo. ¿Y qué hicieron? Dejaron a la gente sin empleo, se robaron toda la plata de los fondos de jubilación y la gente no tiene salud, porque han llevado además médicos esclavos cubanos para reemplazar la medicina nacional. Eso quieren para Colombia. Entonces acepten las reformas de sistemas que funcionan y de sistemas que lo único que quieren es que ser destrozados para lograr el objetivo del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que cuál es generar más pobres, generar miseria, porque de esa manera la gente pasa a depender del Estado que ellos controlan, tienen mayor concentración del poder y sucede el triste ejemplo de Venezuela, de Cuba, que está en desarrollo en Bolivia y en Nicaragua. Muchas gracias.